inicio de su lucha armada a partir del año 80. Osman Morote, además miembro del Comité Central, cae en el año 88 en Lima y él recibe una sentencia primero de 10 años y después de 15. Importante es recordar, esto nunca debemos olvidarlo, que en el juicio este señor amenazó al juez Pedro Ruiz Trigoso de muerte y el juez fue asesinado por Sendero Luminoso 48 horas después. Este tipo le dijo al juez que lo iba a matar y lo mataron. Luego, en el gobierno de Fujimori se cambió esta sentencia por cadena perpetua y luego en el gobierno de Toledo se pasó a 25 años. Estos 25 años se computan desde el año 88, que cae capturado junto con Margot Liendo, y vence la sentencia en el año 2013. Pero resulta que el señor tiene procesos pendientes. Por ejemplo, el caso Tarata o el caso Soras, en donde en uno murieron más de 100 personas y en Tarata 25. Y entonces el Poder Judicial ha sacado un comunicado explicando que se ha procedido a esta liberación de acuerdo con los plazos, pero lo que el Poder Judicial no ha dicho en su comunicado es que han pasado 34 años desde Soras y todavía no hay sentencia, y han pasado 26 años casi desde Tarata y todavía no hay sentencia. Entonces también sería bueno que los ciudadanos le preguntemos al Poder Judicial hasta cuándo van a tener que esperar las víctimas de Tarata y de Soras, que esperar para poder encontrar la justicia. De esto vamos a hablar y tenemos una mesa de lujo para analizar el tema. Nos acompaña el general Otto Willovich, ex comandante general del Ejército, Pedro Yaranga, que es especialista en temas de terrorismo. Buenas noches. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Y nos acompaña también Luis Alberto Sánchez, que nos acompaña con frecuencia. Él es presidente de la ONG Huaynacuna, que también se especializa en temas de terrorismo en el Perú. Buenas noches a los tres. Buenas noches. Gracias por venir. Bueno, empecemos por lo primero. Quería preguntarle, Pedro, ¿qué representa Osman Morote para la estructura de Sendero Luminoso hoy día? A la detención, el señor Morote era integrante del Comité Central, pero también hay que ser ciertos, Miguel, es decir que 1988, recién tanto el ejército como la policía estaba intentando conocer al enemigo. Hasta ese entonces todavía no se tenía mayor información de qué es lo que quería Sendero Luminoso. Después, cuando se le encarga analizar, recién se descubre que tiene intereses políticos, tácticos y estratégicos. Tomar el poder a través de las armas. Yo le pido, señor Yaranga, que esta parte la repita, sobre todo para quienes no estábamos con conciencia en el año 88, porque son muchos los jóvenes que no tienen claro quién era Osman Morote y por qué es tan peligroso. Cuéntenoslo así como si fuese el colegio. Él era parte de la cúpula principal en Ayacucho, en la Universidad San Cristóbal de Huamanga. El padre era rector de la universidad también, pero era una familia, o sea, no era una familia pobre, era una familia potentada. En Ayacucho, por ejemplo, toda la familia tenía una villa especial. En el Cusco tenía una mansión en la misma plaza de armas. Y poco a poco han ido calando pues en la misma... Era una familia de gamonales. Por supuesto que sí. La esposa, la primera esposa de Abimael Guzmán era... Augusta La Torre. Tenía dos haciendas, Augusta La Torre. Tenía dos haciendas. Más o menos esa era la, digamos, la visión de las personas que estaban ahí en la dirigencia del PCP Sendero Luminoso en el 80, ¿no? Así empieza esta llamada guerra popular, la lucha armada. Bien, y ahora quería preguntarte, Luis Alberto, ¿cómo es así que esta liberación puede significar, para luego escuchar la opinión del general, un riesgo para todo este resurgimiento que Sendero Luminoso ha planteado desde Amanecer? Bueno, el plan Amanecer, como lo aquí expuesto anteriormente, es parte de la estrategia de Sendero Luminoso para volver a la lucha armada. Ahora, todas estas liberaciones, tanto de Osman Morote, de Margot Liendo, de Marixa Garrido Leca, de Marta Huatay, todo esto es parte del plan Amanecer. Desde hace 4 años, Sendero Luminoso, a través de su brazo legal, Ratio Iuris, ha venido haciendo una campaña constante en el extranjero y también en el país por la liberación de estos terroristas. La razón, Osman Morote tiene que, obviamente, ser la nueva cabeza de Sendero Luminoso. Marixa Garrido Leca también tiene que integrarse al nuevo Comité Central. El que estaba ejerciendo esas labores era a través de la Coordinadora Internacional de Sendero Luminoso, Percy Mendoza. Pero obviamente Percy Mendoza va a pasar pues a un lugar, un mando medio, frente a estos dos terroristas. Porque son ellos los que van a asumir y ahora, dirigencia. Sobre la pregunta, ¿cómo esto nos va a afectar? Obviamente nos afecta. Sendero Luminoso lo que está realizando actualmente es una incubación de una lucha armada. Eso es lo que está realizando. Por eso que lo primero lo que está planteando y desde hace años plantea es lo que es la construcción de su partido, ¿no? Después de la construcción de su partido, que debe terminar en 2021, es decir, lograr entre 4.000, 5.000, 8.000 o 10.000 militantes. Después de eso viene la construcción del ejército del partido, y después de eso, lo que ellos llaman pues la destrucción del viejo Estado. O sea, en conclusión,
están realizando, armando, organizándose para una lucha armada en la cara de todos. Obviamente con un escenario distinto, obviamente con circunstancias distintas, pero hay que recordar que el genocida pensamiento ese del terrorista Guillermo Guzmán Reynoso contempla eso, que ellos realizan un tipo de lucha armada para cada escenario. Lo del 80 fue un escenario, ahora viene otro escenario. Claro, además eso es el leninismo puro, no hay que entender el contexto Exacto. histórico para poder operar con violencia. Ahora, general, usted que tiene una trayectoria importantísima en el ejército, ya era oficial en el momento que Sendero Luminoso pues empieza a desatar esta lucha fratricida en el Perú. ¿Usted encuentra alguna similitud estratégicamente hablando entre lo que sucede hoy y lo que sucedió en los años 80? Fíjate, primero que nada déjame, Mijael, saludar a los comandos de Chavín de Huántar. Pasado mañana se celebran 21 años. Y fíjate la paradoja, ¿no? Ellos siguen enjuiciados y hoy día somos testigos de cómo 2 terroristas dejan las cárceles. Es una interesante paradoja que nos debería hacer reflexionar lo que significa el valor de la democracia. La gente que dio su vida por la democracia hoy están purgando penas en procesos casi eternos y sin embargo los terroristas vienen saliendo de las cárceles. Me preguntaba sobre los años 80, efectivamente, mi generación, la generación de los 80, 90, somos los que hemos puesto el pecho con mayor frecuencia en esta etapa de la lucha contra el terrorismo. ¿Y qué similitudes podemos encontrarla? Pues la similitud está básicamente en el objetivo, la captura del poder, en ese entonces por la vía violenta, porque Sendero Luminoso tiene el pensamiento Gonzalo que es la captura del poder por la vía violenta, y hoy día ellos continúan buscando la captura del poder. ¿Qué puede haber cambiado en ese proyecto? Únicamente las circunstancias. Recuerda que ellos emplean lo que se denomina la estrategia sin tiempo. No interesa el tiempo, como acaba de mencionar Luis Alberto, posiblemente en 2021, más adelante, cuando las circunstancias sean propicias, ellos pueden tomar las decisiones que correspondan. Probablemente hoy día, recuerda el Movadef y también el FUDEP, son una agrupación que han logrado acumular más de 300.000 firmas y han buscado la inscripción en el Jurado Nacional de Elecciones. O sea, ellos pueden estar buscando, según las circunstancias, emplearse de la democracia para capturar el poder. Y si las circunstancias no lo permiten, pues emplear la vía armada o una combinación de ambas. Esos son escenarios posibles. Y utilizan además las universidades como canteras para poder encontrar militancia, ¿no? La juventud. Yo escuchaba hace unos días en una emisora de radio entrevistar a un joven universitario de muy buena capacidad de expresión, pero sin embargo totalmente equivocado en los conceptos, ¿no? Y eso es preocupante porque la lucha política y la lucha ideológica nos la están ganando, como también nos están ganando la lucha legal. Estas liberaciones no son casuales, son parte de una estrategia que la planteó Abimael Guzmán el mismo día que declaró cuando fue puesto en prisión. ¿Qué le hace sentir, general, que estamos perdiendo la lucha ideológica? Porque vemos cómo van avanzando ellos, ¿no? Reunir 340.000 firmas o más no es tan fácil si tú no tienes capacidad de convencer o de engañar a los jóvenes en las universidades, en otros claustros. Y ellos lo están consiguiendo. Y de otro lado, que no hay de parte del Estado quien haga la contraparte. Los partidos políticos hoy día, tú sabes bien cómo están. Están muy golpeados. Entonces, aparte de que están muy golpeados, no tienen siquiera un estímulo para hacer la lucha política. No tienen ni siquiera ideología que plantear. Y fíjate, claro, por un lado. Pero además yo creo que se le pide tanto requisito a un partido político como que tengan 100 comités a nivel nacional. Reduzcanle los comités y más bien pídanle que hagan la lucha política. Entonces hay muchas cosas pendientes que se podrían hacer, ¿verdad? Ahora, sí, de acuerdo. Señor Yaran, una consulta. Cuando hablamos de Sendero Luminoso en el Braem, y con pendular frecuencia tenemos que lamentar aquí la vida de algunos de nuestros heroicos soldados que pues, caen luchando, o policías, contra el narcoterrorismo en el Braem, ¿estamos hablando del mismo grupo que el Movadef enarbola, o este es un grupo diferente ya dedicado al narcotráfico puramente? ¿Sendero Luminoso en el Braem es el mismo que...? Hay una cosa que hay que aclarar, Miguel. Todo el mundo dice cuando habla de narcoterrorismo, habla de los Quispe Palomino, pero o el 81, digamos en el 82, Sendero Luminoso estaba desesperado, porque los asaltos aquí en Lima, los secuestros, las incursiones armadas no abastecía para nada. Y el ejército, el llamado ejército guerrillero popular estaba creciente, no tenían dinero. Guzmán se vio obligado a enviar al camarada Artemio para tomar el Huallaga. Cuando Artemio se posiciona en el Huallaga, entonces más o menos viene el equilibrio económico para Sendero Luminoso. Luego toman el Braem.
solo así han podido sobrevivir. Así es que el contacto Sendero Luminoso con el narcotráfico no solo es de ahora, es desde siempre. Desde siempre. Es más, todas las guerrillas, grupos terroristas en el mundo siempre han sobrevivido con el narcotráfico, el petróleo, la amapola, entre otras cosas. Solos jamás. ¿Y qué vínculos conocemos, para los tres la pregunta, entre lo que los señores en el BRAEM, terroristas, vienen realizando como acciones armadas y, por ejemplo, el Plan Amanecer? Bueno, el Plan Amanecer es parte de lo que es Crespo Fajardo, el Movadez FUDEC y el Coordinador Internacional. Ahora, hay que hacer, digamos, el mapeo. En el Perú actualmente son 4 grupos terroristas que están operando. Movadez FUDEC con el Coordinador Internacional son uno solo. El Comité de Base Mantaro Rojo en el BRAE es otro. Ahí manda Nexel López y manda también una tal camarada Laura, una terrorista llamada Laura. Los Quispe Palomino son el militarizado Partido Comunista del Perú, que así se hacen llamar estos genocidas. Y el último partido reciente, o mejor dicho, el último grupo reciente, es el Oliver Sinisterra, que está operando en la zona del Putumayo, en la zona de Caballococha, en Puerto Franco, en Extremo, y en estos pequeños pueblos, zonas de frontera, lo está convirtiendo en un nuevo BRAE. Hay reportes de que ha habido enfrentamientos de la policía, algunos enfrentamientos del ejército con narcotraficantes, pero lo que se está viendo es que el enfrentamiento que se va a venir es con ellos. Esa zona se va a convertir en un nuevo BRAE, en todo lo que es el distrito de Ramón Castilla, en la provincia misma de Ramón Castilla. Es un problema muy fuerte que se va a tener que afrontar, y la realidad que esa zona, las zonas de frontera, son zonas abandonadas, Sí, son zonas dejadas. Son zonas muy complicadas. Digamos, Que el Estado tiene muy rezagadas. y el Estado no está haciendo lo que debería hacer. No es como Brasil, que sí ha desarrollado sus fronteras, y en el caso peruano no ha sucedido eso, y eso es un error muy grande, porque ahí se van a poder meter esos grupos, porque ahí hay corredores de narcotráfico, que sabemos que del Brain hay varias rutas, pero una de esas rutas pasa por San Martín, Tingo María, y llega hasta esa zona, del Putumayo. Ahora, general, ¿cómo podemos combatir una situación como esta desde la perspectiva militar? Sabemos que la inteligencia es fundamental, pero ¿cómo lo llevamos a la práctica? Porque tenemos varios años en esta conversación y no parece haber una decisión política de combatir con estos remanentes. Fíjate, hay 2 condiciones que son fundamentales para ganar esta guerra contra el terrorismo. Una de ellas es la inteligencia que acabas de mencionar, que en su versión es la inteligencia humana o inteligencia electrónica, y la otra es el apoyo de la población. Y el apoyo de la población puede ser de 1000 formas. Por ejemplo, el ministro Basombrío detectó que el apoyo de la población podía venir mediante la delación y ofrecieron recompensas. Funcionó muy bien, ¿no? Funcionó muy bien, pero me refiero que el apoyo de la población no tiene que ser únicamente creando comité de autodefensa, ¿no? Claro. Por ejemplo, sino que hay 1000 formas, pero tú tienes que ganarte el apoyo de la población. Ahora, el gran problema que sucede en el BRAEN es que la población en su mayoría está vinculada directa o indirectamente a lo que es el narcotráfico. Y el cultivo de coca, me imagino. Y el cultivo de coca, obviamente, o sea, en todo el proceso de la droga, ¿no? Desde el cultivo hasta el procesamiento, el transporte, la comercialización, en todo ese proceso. Que también es parte que el Estado los ha olvidado un poco, ¿no? Claro que sí, la presencia del Estado en el BRAEN, pues bueno, es sabido que por más de 100 años no hubo presencia, pero ¿qué sucede? Así como nosotros reclamamos que haya más presencia del Estado, a la gente de ahí, a muchos de ellos no le interesa la presencia del Estado. Claro, porque ya tienen su negocio es un estructurado. estorbo, pues. Entonces hay un proceso ahí lento, pero hoy más que nunca yo creo que sí tenemos que preocuparnos de la base logística que tiene el terrorismo. La base logística, hablaba acerca del problema que tenemos en Santa Rosa, Ramón Castilla. Fíjate, tenemos Leticia al frente, el lado de Colombia, Tabatín al costado, que son ciudades bien desarrolladas. Y al frente tenemos pequeños poblados muy pobres nuestros, Santa Rosa, Ramón Castilla y otros, y la gente tiene que cruzar a esas ciudades para recibir servicios, salud y otros. Entonces esa parte no la podemos abandonar, y ahí justamente en esos lugares alejados, este es un principio básico de geopolítica, en los extremos es donde tenemos problemas. Claro. Y ahí hay problemas serios, y es cierto lo que está diciendo, ahí se está incubando un gran problema. Es un caldo de cultivo para una y lógicamente, y si además tomamos en cuenta el hecho de que hay remanentes de la FARC que no se quieren acoger al acuerdo de paz, que están deambulando en el Putumayo, en la parte de Ecuador, no descartemos también que aprovechen esa zona de vacío de poder para hacer sus negocios ilícitos y continuar sobreviviendo. Porque el narcotráfico está probado que es la base logística del terrorismo, aquí en Colombia. Bien, vamos a regresar para hablar de este tema, sobre todo a la luz de la tragedia que ha enlutado a Ecuador y a nosotros, por supuesto, por los 3 colegas que fueron asesinados cobardemente por estos llamados disidentes de la FARC.
y sobre SNE varios comentarios muy interesantes que hacer, pero antes tenemos la tarea de agotar un tema y estoy mejor preparado imposible con estos invitados. Y lo que queremos hacer es contarles a ustedes, y sobre todo a quienes no lo vivimos, quién fue Osman Morote y por qué es tan peligroso que esté en libertad. ¿Qué cosa es lo que él hacía dentro de Sendero Luminoso? Así que le voy a dejar la palabra primero a Pedro para que nos ayude a contarle a los más jóvenes quién era este tipo. Lo que hay que decir es que dentro de la organización Sendero Luminoso, primero, en América Latina no tenemos un grupo similar al que nosotros seguimos teniendo hasta ahora, Sendero Luminoso. ¿En términos de nivel de violencia? De violencia, porque las FARC, Fidel Castro son grupos marxistas, leninistas. No son maoístas. Claro. En cambio, Sendero Luminoso sí es maoísta. Es más, en el 80, Guzmán anunció que esto era una guerra prolongada. Y las guerras prolongadas tienen un inicio, pero no tienen un final determinado. En otras palabras, para ellos, la guerra todavía no ha concluido. Pedro, te pido un favor. El término de guerra prolongada y la inspiración en Mao y en Nguyen Bun Yap se la vamos a dejar al general para que nos la explique militarmente. Te pido un favor, ¿qué cosa es maoísmo y por qué hace tanto más grave a Sendero Luminoso que los demás grupos? Por ejemplo, hay muchos jóvenes que hablan, o algunos analistas hablan del pensamiento Gonzalo. Dicen el pensamiento Gonzalo ya es participar en las elecciones un momentito. El pensamiento Gonzalo es la transcripción del maoísmo hacia la realidad peruana. ¿Pero qué es, en otras palabras? Conquistar el poder, pero cruzando ríos de sangre. Para una explicación más fácil. ¿Pero qué es cruzar ríos de sangre? Asesinatos selectivos, incursiones armadas, entre otras cosas. Teñir de sangre al pueblo, luego tomar el poder. Pero ¿cómo funciona esta organización? Mira, tienen un comité central que toma decisiones políticas, pero el comité central solamente se reúne una vez al año o una vez cada 2 años. Por lo tanto, Guzmán Reynoso, en el penal, cuando le someten y le dicen de que esto es una autorización del comité central, se ríe. Pero por encima del comité central está el buró político. El buró político estaba gente seleccionada por él, integrantes también del comité central, pero dirigido por él, que asumía las acciones ejecutivas, es decir, planificaba con cargo a dar cuenta al Comité Central. Por eso es que estos integrantes del Comité Central tienen responsabilidad directa. ¿En todos los atentados? En todos los atentados. Ahora, usted ha mencionado, Pedro, algo que es fundamental y le quiero pedir al general que nos ayude a entender mejor, que es que, primero, el concepto de guerra prolongada no es un concepto sencillo de entender y es un concepto muy peligroso, pero además hay un concepto trotskista, luego adoptado por el maoísmo, que es esta idea de que la política debe estar siempre por encima de lo militar. Entonces es por eso que los civiles de Sendero Luminoso no integraban el ejército guerrillero popular, porque ellos consideran que hay que tener a lo político por encima de lo militar para poder llevar a cabo esta guerra prolongada. General, ¿qué es guerra prolongada? Pero para entrar a eso, lo que tú decías, por eso Sendero Luminoso, cuando entraba a cada poblado, designaba un comisario logístico, un comisario militar y uno político, que era el que manejaba toda la parte de la fuerza local o de la fuerza de base. Ese era el principio de tener siempre la parte política por encima de todo. Y un comisario logístico. Y un logístico. Y eso ha funcionado en todas las revoluciones. Ha funcionado en China, ha funcionado en Cuba, la FARC tenía algo parecido. Ahora, la guerra prolongada es una forma de estrategia. Y justamente yo hablaba con otro nombre, la estrategia sin tiempo. O sea, la guerra prolongada es una guerra de desgaste, definitivamente. ¿Tú te acuerdas de la larga marcha de Mao Zedong? Y tuvieron que crearse circunstancias propicias para tener éxito. Esa larga marcha pudo haber durado mucho más si es que no se produce el problema de la Manchuria con Japón. Entonces se produce el problema de la Manchuria con Japón, entonces llegan a un acuerdo para defender a China. Con Chiang Kai-shek. Con Chiang Kai-shek. Y luego, se revierten se presentan las condiciones propicias y Mao logra tomar el poder. Y esa misma historia es la que pretenden todos estos grupos que tienen el seudónimo, el apelativo de maoístas. La lucha prolongada, la lucha sin tener en cuenta el tiempo, sino las circunstancias. Por eso es que esta generación, esta captación de jóvenes que incorporan a sus filas, no es por gusto. O sea, ellos pretenden hacernos creer que quieren ir a la vía electoral, aprovecharse de la democracia, lucrar de la democracia. Pero en el fondo ellos no han cambiado de ideología. ¿Has escuchado a alguno de ellos que se arrepientan del pensamiento Gonzalo? Nunca han renunciado. Acaba de salir Morote. Sin embargo, yo recuerdo, fíjate, desvinculándome de cualquier parte política, a Fujimori pedían que se arrepienta para que salga en libertad, ¿verdad?
Pero a Morote sale Morote y nadie le dice, oye, Se abrazó arrepiéntete. con Aymar Guzmán. Nadie le dice arrepiéntete, ¿no? Pero tampoco lo han hecho. Entonces ellos no han renegado del pensamiento Gonzalo. ¿Y qué es el pensamiento Gonzalo? La ideología de la violencia. Soras, tú mencionabas Soras. Es una matanza de más de 100 personas. Cuéntenos Niños, qué pasó en mujeres. Soras, general. Por eso ahí tiene responsabilidad este Morote, ¿no es cierto? Como Sí, también claro. tiene responsabilidad en Tarata. De Lo que acuerdo. pasa es que la justicia también parece que va a una guerra prolongada, ¿no? A una sentencia prolongada. Entonces, el ritmo, yo creo que estos casos deberían Para ser... entrar, general, disculpe usted, a Morote en particular, quería pedirle, cuéntenos más o menos lo que pasó en Soras, que mucha gente no lo recuerda y es fundamental recordarlo siempre, para luego, Luis Alberto, poder hilar con Morote dentro de Sendero. Fíjate, lo que ellos buscaban era la guerra prolongada, pero la guerra del campo a la ciudad, estrategia maoísta. Primero conquistar el campo, conquistar los Andes y luego aproximarse a las ciudades. Pero en esa etapa ingresan las Fuerzas Armadas, se fortalece la policía en la zona y entonces se crean los comités de autodefensa y le vamos reduciendo espacios. Los comités de autodefensa tuvieron la gran virtud de que cada uno en su zona le restringía espacios a Sendero Luminoso. Y le quitaban capacidad Le logística. quitaban libertad de movimiento, o sea, y tú sin movimiento, un grupo terrorista sin movimiento en la cordillera no hace nada. Entonces, como vieron que perdían esa posibilidad de controlar la sierra, aceleraron su participación en las ciudades, ¿no? Y por eso viene Tarata y vienen otras acciones precipitadas. Crece Socorro Popular, crece todo esto. Pero en ese afán de ganar la sierra, ganar el campo, ellos, a la gente que no quería apoyarlos, simplemente los mataban. Y es lo que hicieron en Soras. Eso es lo que hicieron en Soras. En Soras mataron más de 100 personas. Y además, los Y mataron fueron de una manera brutal, cruelmente, ¿no? cruelmente, ¿no? Mujeres en estado, niños fueron asesinados vilmente. Y no es el único caso. En Lucanamarca fue igual, ¿no? Lucanamarca. Hay cientos de casos, Mijael, y ahí creo que todavía nos falta hacer un poco más de memoria, ¿no? Los mataban para ahorrar Siempre bala hablamos con de- machete. Con machete, con hachas, y también a la fuerza del orden, que fueron algunas veces emboscadas. A los que aparentemente eran los comandantes de la patrulla, pues los agarraban a hachazos, ¿no? Yo he tenido la oportunidad de ver gente nuestra, al teniente o al subteniente fallecido con la cabeza cortada, cosas como esas, que no, quizá la memoria nuestra todavía no ha sido capaz de difundirse hacia la juventud para que ellos sepan bien de qué estamos hablando, ¿no? Y pues, es terrible lo que nos ha contado, general. Luis Alberto, dentro de este escenario que nos han dejado tan bien planteado Pedro y el general, ¿qué rol cumplía Morote por lo menos hasta el 88 en que cayó? Bueno, Morote pues era parte del Comité Central de Sendero Luminoso, es un asesino serial, uno de los mayores asesinos de la historia del Perú, pero quiero señalar lo siguiente, una cuestión digamos, dos detalles muy importantes. Morote y Margot Liendo salen el 17 de abril. El 17 de abril es una de las fechas que actualmente Sendero Luminoso está celebrando, que le llaman el Día del Prisionero Político. Es una falta de criterio totalmente que se haya soltado a estas personas en esa fecha. El 17 de abril, junto con el 1 de mayo y el Día Internacional de la Mujer, son 3 fechas No te que puedo, perdón, no que te puedo estás creer. celebrando Sendero Sendero Luminoso Luminoso. ya viene utilizando este día y lo han soltado Por ese supuesto, día. el 17 de abril. Y el día hace lo que ha pasado el día de hoy, por el aniversario del tema de la toma de Ajá. la embajada Chavín de Huántar. de Chavín de Huántar y de los héroes que hemos tenido. Y justo hoy día también dictan su libertad domiciliaria. Pero además de esto, son 117 muertos en el caso de Soras. El fiscal Daniel Jara les está pidiendo 35 años. 35 años de cárcel para Juan Morote y Margot Liendo, porque son autores mediatos. ¿Qué cosa quiere decir autor mediato? Autor mediato, pues, quiere decir que si bien él no ha hecho la ejecución física, él ha sido el cerebro de la operación. Todo el Comité Central es autor y cerebro de todos los asesinatos en masa que se dieron en el país. Y yo puedo dar, al menos tener registro de esto, porque yo trabajé en el registro de afectados y desplazados internos, el RADI, que se encargaba de entrevistar a las víctimas de Sendero Luminoso. Y mi función era, además de recoger el testimonio, saber qué es lo que realmente pasó en los pueblos, en las aldeas, en los pueblitos de 80 y 100 personas. En esas aldeas habían asesinatos en masa. Esos son crímenes de lesa humanidad. Y la Comisión de la Verdad y la Reconciliación debió haber dicho que esos son crímenes de genocidio. Y como eso se debió tratar a Sendero Luminoso, como un grupo genocida, y no está catalogado así. Y eso francamente es una gran debilidad a nivel legal. Claro, porque no podemos tratarlos de esa manera en el sentido Exacto. penal de la palabra. Entonces Osmán Morote, el famoso camarada Remigio, este miserable, es parte
de toda la estructura organizacional del Sendero Luminoso para ejecutar asesinatos en masa en diversos lugares. Porque cuando se reunía el Comité Central, si bien cada uno tenía una zona, puede ser norte, sur, centro, Guayaga, en reunión, digamos, en coordinación, cada uno de sus miembros podía decidir que en tal zona tenían que intensificarse las actividades o que había que matar dirigentes apristas o dirigentes de otros partidos o jefes comunales o de acuerdo a como ellos veían que se estaba estableciendo la guerra, o sea, la guerra terrorista que ellos llevaban a cabo. Entonces tenemos que tener cuidado con esto. Osman Morote no ha venido, pues, digamos, a reintegrarse a la sociedad. Osman Morote está viniendo a dirigir a Sendero Luminoso. Osman Morote está viniendo a dirigir la incubación actualmente del Sendero Luminoso. Eso es lo que está viniendo. En otras palabras, él va a ser el partero de una nueva lucha armada. Y en eso no podemos craquear, no podemos mostrar debilidad. Y Luis Alberto, cuéntanos una cosa, en el sentido más corto de la palabra, en el corto plazo, ¿qué crees que vayan a hacer? ¿Crees que se van a reunir? ¿Qué cosa crees que suceda? Por el momento están bajo seguimiento. Por el momento van a pasar a juicio oral. Obviamente quieren la libertad total y eximia de todos los juicios que les están siguiendo. Sobre todo por este caso de Soras. Y Tarata, ¿no? Y Tarata. Y Lucanamarca también es terrible. Es otro tema que pronto va a venir. Pero su campaña de propaganda de Sendero Luminoso va a continuar. Va a continuar porque quieren liderar a Feliciano. Él va a salir en el 2023. A Víctor Polay Campos, en el 2023, que es del RTA. A Miguel Rincón. Él sale en el 2027. Pero lo que también parte de su campaña es sacarlos también ellos en libertad. Y sobre todo la operación Némesis es sacarlo a Abimel Guzmán Reynoso. Ellos van a querer luchar, mejor dicho, van a luchar por su libertad. Así como Ratio Yuris ha luchado por la libertad de Osman Morote, de Margot Liendo, de Marta Huatay, de Marisa Garrido Leca, va a luchar por la libertad de Abimel Guzmán. Entonces estamos frente, tal como decía Gigovich acá, Pedro Yaranga, a un accionar de Sendero Luminoso que continúa en el tiempo, continúa con su pensamiento Gonzalo, y que está haciendo una guerra legal por sacar a Abimel Guzmán Reynoso. Ellos no han cambiado de pensamiento ni de ideología, ellos siguen siendo los mismos sanguinarios, pueden haber cambiado de hábito, de escenario, pero ellos siguen siendo los mismos, los actores son los mismos, y no podemos permitir pues esto. El Estado, y esto lo sabe Crespo y Fajardo y Abimel Guzmán, es débil, y como tenemos un Estado débil, ellos actúan, aprovechan las circunstancias y las oportunidades. Es realmente funesto el panorama que nos has planteado y además esto de que sea el día del prisionero político y que el Poder Judicial tenga el desatino de soltarlo ese día, mira, de verdad que habría que buscar al responsable y que pierda el trabajo, ¿no? Porque es una falta de criterio superlativa. Sí. En fin, vamos a hacer un corte y regresamos para cerrar hablando del tema de Ecuador que dejamos en el tintero, sobre todo con el general Gigovich. Un corte y regresamos. Hablando un poco sobre las circunstancias en las que se encuentra Sendero Luminoso a la luz de la liberación de Osman Morote y de Margot Liendo, ambos crápulas que pusieron en jaque a nuestro país y que cobraron la vida de decenas de miles de peruanos, y eso nunca nos lo vamos a olvidar y aquí lo vamos a recordar siempre. Pero el general Gigovich acaba de regresar de Colombia y nos estaba contando un poco la situación con respecto a lo que ha pasado en Ecuador y estos disidentes mal llamados de la FARC. Usted nos decía que no son necesariamente disidentes. Cuéntenos un poco, por favor. Fíjate, el proceso de paz en Colombia tuvo prácticamente dividido en dos a Colombia. La gente que estaba con el presidente Uribe y no estaban de acuerdo que el Estado que venía ganando la batalla entre a un proceso de negociación. Y todavía en La Habana, que La Habana es cercana a Caracas y desde Caracas se da protección a muchos de los grupos terroristas. Entonces ahí había un triángulo peligrosísimo. Bueno, pero al final se impuso ir a un acuerdo de paz. Aproximadamente 700 miembros de la FARC fueron a engrosar las fuerzas del ELN. El ELN hoy día está envalentonado, ¿no? Y algunos... Que es el otro gran movimiento colombiano, el Ejército de Liberación Nacional, ¿no? Más pequeño que la FARC, pero que todavía sigue vivo y ahora está buscando negociar, pero bajo otras condiciones, porque se han envalentonado porque han sido reforzados. Claro. Y hay otro grupo que no se han acogido al acuerdo de paz y son los que han generado la muerte de los periodistas en la frontera de Colombia y Ecuador. Para muchos observadores en Colombia, ellos piensan de que estos no son disidentes simplemente, sino que son parte de una reserva estratégica dejados por la FARC para ver si es que la parte política no les funciona para capturar el poder y luego quedarse con él, tener siempre viva la parte militar. Es así como muchos observadores están viendo el problema en este momento. Y no es una fuerza, no es una fuerza pequeña, es una fuerza significativa que está en la parte sur de Colombia. ¿De cuántos hombres estaríamos hablando? Se habla de aproximadamente de 1.500 personas, 700 que han ido al ELN y los restantes estarían en la frontera
buscando potenciarse. Y fíjate qué coincidencia que justamente el narcotráfico, y eso lo conversábamos anteriormente, se ha casi cuadruplicado en sus hectáreas de sembrío en Colombia. Han pasado a tener casi 200.000 hectáreas, y eso es peligrosísimo porque, o sea, de alguna forma se estaría alimentando la posibilidad de que el narcotráfico se potencie en Colombia, y eso también, de alguna forma también, afecta al Perú. Por supuesto, porque somos proveedores de los narcocolombianos. Ahora, justo en el corte conversábamos para irse cerrando las ideas, Pedro, sobre esta crisis que afecta sobre todo a los más jóvenes, que no tenemos, porque es mi generación, la menor idea de lo que pasó en el Perú, y que pues nuestra ignorancia es justamente tierra fértil para que estas ideas puedan volver a germinar. Claro, porque Sendero lo que busca es eso, o sea, el joven que no tenga mayor preparación porque ellos aplican alguna estrategia especial. Anteriormente lo hacían a través de las escuelas populares, pero ahora han cambiado, son grupos de estudios, en fin, cambian de nombre al paso. Lo que pasa es que Sendero gira en función a lo que va a pasar con Abimael Guzmán. Abimael Guzmán preso, inmediatamente hace un giro estratégico y lanzan pues estas nuevas formas de lucha. Y las nuevas formas de lucha se concreta en 2009 con el aparecimiento del Movadef, pero trabajando en dos frentes siempre, el frente externo para engañarnos a la población y a los jóvenes, y el frente interno que es netamente el trabajo partidario. Y eso se sabe con toda la documentación que la policía logra extraer de la celda de Guzmán, de su esposa, de sus abogados en la operación Perseo. Que está todavía ahí, ¿no? Pendiente de puño y letra de Abimael Guzmán. Y está así. Y el Movadef nace como, digamos, parte de la estrategia del maoísmo, o sea, con tres frentes: el militar, el partido, el frente o el frente social. Movadef nace como frente social. Para poder ir pues recibiendo más gente. Para ir recibiendo más gente y en el camino ir militarizando. Esa es la estrategia que tiene, siempre lo ha hecho así Abimael Guzmán. Por ejemplo, si anteriormente agitación y propaganda lo hacían imprimiendo documentos, ahora lo hacen por las redes sociales. Las redes sociales que están infestadas. Infestadas. En Twitter o en Facebook busquen ustedes Movadef y van a encontrar que hay en todos lados. Para terminar, Luis Alberto, como una idea, ¿tenemos conocimiento de algún tipo de preparación militar que estén recibiendo quienes han sido formados ya en ideología o todavía no se ascenderon en esa etapa? Lo que es Movadef y FUDEP, sí. Aún no. Todavía no. Pero lo que es el Comité de Base Mantaro Rojo, sí. Y eso es un... Bueno, claro, ahí estaban los pioneritos, ¿no? Ellos están además con armas y obviamente se están armados, siguen matando policías, soldados valorosos del ejército, y ese es un terrible problema que tenemos que enfrentar. Vamos a tener que enfrentar aún con mayor fuerza en los próximos 5 años. Es un tema de mucha preocupación. Va a ser el tema de agenda para la próxima campaña del 2021. Y sobre eso yo no quería, digamos, sin dejar de tocar que un día como hoy, el 20 de abril de 1988, en Arangari, en Huanta, Aranguay, Sendero Luminoso ingresa a una comunidad y mata a 19 campesinos, entre hombres, mujeres y niños. Asesinaba a todo el mundo, arrasaba aldeas. Y en eso tenemos que tener mucho cuidado, porque la memoria histórica, los jóvenes, la gente, no lo recuerda. Es muy frágil, ¿no? Claro, y de eso es de lo que se aprovecha Sendero Luminoso. De la ignorancia. Y no podemos caer, digamos, en esos errores. Para terminar, y Angélica Salas debe salir en agosto de este año, que es otra integrante del Comité Central. Y más o menos hasta el 2022 deben estar por lo menos un 95% afuera de todos los integrantes del Comité Central afuera, si es que no tienen otros procesos en curso. Que deberían estar. En camino, ¿no? Pero el Poder Judicial, decíamos, con el general va con la también... letanía del Poder Judicial todo puede pasar. Ahora, para terminar, general, ¿qué cosa cree usted que desde la sociedad civil, dejando de lado lo que el Estado tenga que hacer, y esperamos haga pronto, qué podemos hacer para ponerle coto a este avance? Yo creo que la prensa tiene un rol muy importante, ¿no? Y ustedes podrían continuar con esto, pero creo que deben hacer más del Estado. La sociedad civil puede hacer mucho, pero si no hay una orientación desde el Estado es mucho más difícil. Y fíjate, yo siempre he abogado porque exista, y lo he conversado esto con muchas personas, formalmente, constitucionalmente, un Consejo de Estado. Nos falta definir políticas de Estado. ¿Cómo define políticas de Estado? Y esta debería ser una, de la lucha contra el terrorismo. Si es que el Ejecutivo combate al terrorismo en el Brain, queda claro, ¿no es cierto? Sí. El Poder Judicial libera terroristas. Y de repente el Congreso, se pone de perfil. Y entonces no se puede, o sea, aquí para que haya un combate claro, frontal del Estado contra el terrorismo, pues tengamos un Consejo de Estado donde los tres poderes
diseñen políticas de Estado y los tres poderes Que se vayamos... ejecuten en todos lados. Claro, y que no tengamos al Estado contra el Estado, ¿no? ¿Cómo puede ser? El Ejecutivo combate al terrorismo, el Poder Judicial los libera y de repente el Congreso no da las leyes o no modifica las leyes adecuadamente para que tengamos las herramientas legales y podamos combatirlo como corresponde. Y entre ellos debería venir de qué manera el Ejecutivo con leyes puede empoderar a la sociedad civil para que también podamos hacerlo en los claustros universitarios, en los institutos donde ellos van a diseminar su ideología, ¿no? Con información. Por supuesto. Bien, general. Gracias, Pedro. Gracias, Luis Alberto. Un gusto, como siempre, haber conversado con los tres. Siempre muy ilustrativo. Vamos a hacer un corte y regresamos.